Cáncer, bienvenido a tu lectura para esta semana. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias. Mira, el arcángel que sale esta semana defendiéndote es el arcángel Aniel. Y te sale con la carta de la sacerdotisa. Te da el número de la suerte para esta semana, el número 2, y te indica de que vas a estar teniendo una semana de grandes poderes psíquicos. Vas a estar desarrollando grandes habilidades o recibiendo grandes mensajes por medio de la intuición, de tus poderes psíquicos. Que durante esta semana tienes que reflexionar y meditar, que todo eso te va a brindar a ti mucha información importante para que puedas lograr tus metas y también para que puedas estar en paz. Así es que esta semana el arcángel Aniel va a estar disponible para ti, mis guerreros de Cáncer, para brindarte luz, escuchando todas las peticiones que tengas, y te da el número de suerte como el número 2. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Para mí lo importante, mis guerreros de Cáncer, es que ustedes sanen por medio de mis lecturas. Así que por eso voy a verte aquí a ti, a tus energías. Y de los comentarios déjame saber cómo estás. Voy a ver lo que está en tu mente, tu corazón, tus bloqueos, lo que viene para ti en trabajo, dinero y amor para esta semana, los consejos de tus ángeles y luego las 3 bendiciones que vienen para ti. Tu mente, esta semana. Mira, tienes la carta de la voz interior. Puede que te estés sintiendo así ahora o te vayas a sentir de esa manera durante la semana, pero va a ser una semana donde tú vas a estar en tu mente pensando mucho en escucharte a ti mismo, en escuchar tu propia voz interior y hacer lo que a ti te parece bien, Cáncer, hacer lo que tú sientes que es correcto para ti. Esto me indica también de que en algún momento puedes estarte dejando llevar mucho por la opinión de otras personas, tal vez no tú, o tal vez personas en tu vida quieran forzarte a ti a actuar de una manera en particular. Y con esta carta, Cáncer, te dicen, empieza a escucharte a ti, tu voz interior, lo que tú quieras hacer. Tu pasado, te sale la carta de la totalidad. Y si te fijas aquí, el mensaje que yo recibo para ti es de una ayuda o una confianza que tú pudiste haber depositado en alguien y puedes estarte sintiendo en estos instantes tal vez traicionado por esta persona. Y una experiencia del pasado donde tú pensabas que podías contar con alguien puede estarte trayendo entonces en estos instantes a que tengas ciertas dudas. Pues todo depende de cómo te fue en esa relación. Puede que tú hayas confiado en esa persona y esa persona te haya apañado, te haya agarrado, te da las manos, o puede que te haya dejado caer. Tienes que adaptarlo a tu situación. Y dependiendo entonces de esa experiencia, tú estás en estos instantes pensando, analizando si confías, si no confías, si vuelves a intentarle, si le das esa oportunidad a esa persona, al trabajo, a una amistad, a un familiar. Todo depende de ti. Cáncer, ¿qué bloqueo tienes? ¿Qué bloqueo tendrás durante la semana? Y mira, qué conveniente, ¿no? Estamos hablando de bloqueos y te sale la carta del avance, donde esta persona está rompiendo un obstáculo que tiene frente a sí. Como esto te acaba de salir en la parte de tu bloqueo, parece que hay una situación con la cual te estás enfrentando en estos instantes o te enfrentarás durante la semana, si eso no resuena contigo ahora, que te va a parecer como imposible. Te vas a presentar una situación en donde sientes que no puedes avanzar, que no lo superas y que puedes sentir que se te viene el mundo encima. Pero esta carta aquí te está indicando de que el bloqueo eres tú y la manera en la cual tú actúas y tratas de vencer esta situación. Que tú vas a lograr avanzar, que vas a lograr progresar, pero te sientes exactamente como estancado. Y esta carta de bloqueo te sale justamente en la parte del bloqueo. Así que hay algunos de ustedes que tal vez en estos instantes no estás escuchando tu voz interior, no estás recordando lecciones del pasado para que ellas te puedan ayudar a ti a abrir los caminos. Y me viene la frase de que no te ahogues en un vaso de agua. Lo sé, suena súper fácil decirlo si estoy de este lado y no estoy pasando por las situaciones que tú estás pasando, Cáncer, pero te están diciendo esto tus guías para que entonces tomes las cosas con calma y sepas que este bloqueo que tienes aquí no va a ser permanente porque tú lo vas a lograr derrumbar. Así como está esta persona aquí
rompiendo esos obstáculos, liberándose, así vas a estar tú. Los obstáculos que tienes en tu vida lograrás vencerlos finalmente. Tu corazón, ¿cómo va a estar durante esta semana? Sale la carta de la plenitud. Y eso me indica de que tu corazón va a estar completo, tu corazón se va a sentir muy bien durante esta semana. Y te veo un balance entre mente y corazón, que toma mucho tiempo el poder obtener este balance, el poder obtener esta situación, y tú la vas a tener durante esta semana. Siento una energía en la cual tú vas a sentir que las decisiones, valga la redundancia, que has tomado, han sido las correctas. Tu corazón va a estar en paz durante esta semana, mis guerreros de Cáncer. Va a ser ese momento en donde tú te sientes y dices, ok, lo superé, vencí ese obstáculo, salí hacia adelante, voy por buen camino. ¿Qué viene para tu futuro, para ti como individuo? Estoy viéndote a ti internamente, luego vemos los factores externos. Te sale la confianza, mira. Y justamente te estoy hablando aquí de este salto de esa persona que te pudo haber agarrado, te pudo haber dejado caer, y justo en la confianza te sale la carta donde estás dando el salto, donde yo veo que vas a volver a creer en tu corazón, en tus corazonadas, vas a volver a creer en ti, vas a escuchar a tu voz interior y vas a empezar a tomar decisiones con respecto a lo que a ti te hace feliz, no con lo que otras personas estarán tratando de inculcarte o de forzar en ti. Y estas cartas te están indicando que para tu futuro viene una sensación de confianza, de que has hecho lo correcto, de que tomaste las decisiones correctas para tu vida. Y viene esa como reafirmación para tu vida en el futuro. ¡Qué maravilla! Vamos a ver qué viene para ti con respecto al trabajo. Antes de iniciar estas lecturas yo estuve meditando sobre las cartas. Así es que te invito a dejarme en los comentarios tu nombre y tu país, pues para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Mira, mira. En el trabajo tienes la carta del 4 de bastos. Y el mensaje que recibo aquí es que viene prosperidad para ti con respecto a los trabajos. Si estás trabajando actualmente, puede que tú estés trabajando desde casa. Y veo como un incremento en una curva así como de estadística a positivo, hacia cosas buenas para ti. Si estás buscando empleo, esto me marca que durante esta semana tú vas a estar recibiendo confirmación del trabajo que tú has estado esperando. Empiezas a trabajar, puede ser que incluso empieces a trabajar desde casa. Es una carta maravillosa para que te salga en esa sección del trabajo. Así que buenas noticias con respecto a trabajo para ti. Tengas o no tengas trabajo, vas a tener buenas noticias. Pues obviamente, mis guerreros, ¿no? Si estás enviando tu hoja de vida, si sea electrónicamente, recibes noticias positivas. Pero si no has movido un dedo, no te pueden llegar noticias positivas, ¿eh? Las finanzas para ti esta semana, ¿viene algún gasto? Mira, parece que está llegándote dinero. Y este dinero podría ser dinero que llega a tu vida de la mano de alguien. Puede ser una persona joven, familiar, una amistad, un hermano, una pareja. Alguien parece que te está haciendo llegar dinero. O puede ser dinero que llega a tus manos también en base a el trabajo. Pero para que estés pendiente, puede ser que te llega un dinero de sorpresa, un familiar, una amistad, de repente te hace un depósito que no estabas esperando. Te llega dinero a tu vida. Qué bueno, porque en vez de quitarte veo que llega dinero a ti. Hay como un incremento también paulatino que va de poco a poco con respecto a las finanzas para tu vida. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje? Te sale la carta del 7 de copas. Y esto está complicado aquí, los que están en una relación, Cáncer, porque sale que va a ser una semana donde vas a tener como una energía de confusión. Recuerda escuchar a tu voz interior. Estoy con la persona indicada, no estoy con la persona indicada. Tal vez sientas que tu pareja es una persona muy indecisa o tú eres una persona muy indecisa. Adáptalo a tu vida. Recuerda que son lecturas generales, Y esto podría estar empezando a generar como cierta fricción, cierto conflicto entre ustedes. Porque tal vez estás esperando que tu pareja tome más acción, tome más decisión, que forme parte más de la situación en la cual tú estás viviendo, pero tienes esa energía como que, ok, tienes que tomar una decisión, tienes que tener iniciativa, no puedes estar esperando a que yo todo el tiempo te diga lo que tienes que hacer. Yo no soy tu mamá, yo no soy tu papá, somos pareja, debemos estar trabajando juntos. Pero si no te digo que te levantes y que hagas esto, no haces nada. Si no te digo que vayas al trabajo y hagas esto, no haces nada. Si no te digo que llames para que averigües si ya te depositaron el dinero o si esta persona te va a hacer el pago, no haces nada. Perdón, como que me metí en la película. Pero siento esas energías para ti.
Vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso para los que están en pareja. Ya venimos con los solteros y luego los mensajes de tus ángeles. Quédate aquí conmigo y tus 3 bendiciones que son importantes. Voy a clarificar esta carta con mi tarot del día después, o el After Tarot se llama en verdad. Mira estas cartas hermosísimas. Déjame saber si te gusta que te clarifique las cartas cuando salen así como pesadas, porque no quiero dejarte con estas energías así negativas. Vamos a ver. La pareja y la indecisión, ¿cuál es el mensaje que necesitas? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Qué viene para ustedes? Ah, mira, qué casualidad. Pues para algunas personas no hay casualidades, pero estamos hablando del amor, donde tu pareja está muy indecisa, que le da miedo tomar decisiones, Cáncer, y a ti te sale el 3 de espadas. Pero en este deck es algo diferente. En este deck habla acerca de sanación, de sanar heridas en el amor, de una situación en la pareja donde finalmente están curados. Y esto podría ser que el resultado al final va a ser positivo para ustedes. Ustedes logran sanar esas heridas y esos roces que te hablé que iban a estar teniendo, esas dificultades. Ustedes logran limar esas asperezas para el final de la semana y quedan bien en pareja. Pero no después de que tengan como ese pequeño roce allí al inicio de la semana, por esa situación donde sientes que tienes que estar como empujando a tu pareja y te trae como cierta energía del pasado en donde no quieres que alguien dependa de ti emocionalmente. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti? Oye, Cáncer, si esta lectura te ha ayudado de alguna u otra manera, déjame tu dedito para arriba y compártela para que le llegue también a otras personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Esta lectura funciona para tu signo solar, ascendente y lunar también. Los solteros tienen la carta del 4 de oros y te sale que es una semana donde vas a estar como un poquito cuidadoso. Te veo así como protegiendo tus palabras. Veo que alguien podría estarse acercando, demostrándote interés, demostrándote que quieren conocerte y tú estás como que bien reservada, bien reservado. No te atreves como que a dar mucha información y eso está bien. Mira, me dice también como que alguien te va a estar escribiendo. Puede ser por tus redes sociales, por Facebook, Instagram, por Twitter, por cualquier lado te pueden estar escribiendo y vas a estar como teniendo un par de dudas con respecto a esa persona de si es real o no es real o qué es lo que está pasando con esa persona. Déjame ver una carta para aclarar acerca de esa situación de la persona que podría estarse comunicando contigo, porque te veo como que reservado, no te atreves a hablarle. Puede ser por pena o puede ser también porque no tienes como confianza de que esta persona de dónde salió, cómo llegó aquí, por qué me está hablando, quién eres. Y tiene buenas intenciones. Mira, te sale la carta de la fuerza, Cáncer. Esa persona que va, como se dice en inglés, slide en tus DM o se va a meter en tus mensajes privados, que va a aparecer así de la nada. Dice que, oye, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me mantienes al tanto, me cuentas. No soy vida ajeno, pero me gusta saber cómo están mis guerreros. Ustedes son mi familia, ustedes son partes de mi tribu. Así que me cuentan, me dicen cómo va todo con ustedes. Pero la persona tiene buenas intenciones, quiere conocerte. ¿Les gustas? Pues, ¿le gustas? Cáncer, vamos a ver cuáles son los consejos para ti esta semana de parte de las cartas del propósito de vida. Tú sabes que yo te doy el mensaje como llega. Si te llega un mensaje fuerte y negativo o algo pesado, yo te lo doy. Pero también te doy la respuesta. Si la idea es que podamos aquí sanar y salir hacia adelante, no quedarte estancado con esa energía y preocupado toda la semana. Dices que, ¿qué voy a hacer? Tranquilos, aquí yo te saco la carta de cómo puedes resolverlo. Y espero que me acompañes la próxima semana también, pues para ver qué otro mensaje tienes para ti, cómo salir de esa situación. Uy, Cáncer. Parece que aquí hay algunos de ustedes que durante esta semana podrían estar consultando con las cartas del tarot. O podrías estar desarrollando que tienes una habilidad para reconocer las respuestas y guías para ti y para otros. Y mira que te hablé con la carta de tu arcángel Aniel, que tú vas a estar teniendo unos mensajes psíquicos poderosos que van a estar llegando a ti, Cáncer. Así que tal vez algunos de ustedes tengan como parte de su destino leer las cartas del tarot y ser colegas también tal vez aquí en el canal de YouTube. Así que pues bienvenidos. Para otros esto podría simplificar desde que estás pensando en tener tal vez una consulta privada, tal vez conmigo o tal vez con algún otro tarotista o persona cerca de ti. Si es conmigo, en la descripción está la información. Oye, pero la carta salió, pues yo te tengo que dar el mensaje.
El otro propósito de vida para ti dice que te involucres más con situaciones artísticas o creativas, que tienes que participar de estas actividades creativas, artísticas, que van a ser muy beneficiosas para tu vida y tu carrera. Así es que podrías enfocar tus energías en pintar, dibujar, cantar, bailar, saltar, lo que tú quieras, para que eso te ayude a enfocar tus energías hacia un área positiva de tu vida y logres vencer este obstáculo, este bloqueo. En la medida que te desconectes de lo que está pasando, la respuesta llegará a ti, porque tu arcángel Aniel, que te defiende durante toda esta semana, pues y todas las semanas saca un arcángel con un mensaje diferente para darte una defensa, te está diciendo de que todo te va a llegar a ti espiritualmente. Mensajes psíquicos llegarán a ti con la respuesta. Y si estás en silencio y las escuchas, así llegarán más rápido. Y mira tú, tienes que creer, porque aquí te dicen tus ángeles que si crees, obtendrás la respuesta. Que si crees, llegarán a ti todas estas bendiciones. Y ahorita vamos con las bendiciones, ¿eh? ¿En qué tiempo se manifiesta algo importante en tu vida? Algo que tú has estado deseando o anhelando en tu corazón. ¿En qué tiempo se manifiesta? Dentro de los siguientes meses. El cambio que tú has estado esperando, algo importante que tú has estado deseando desde hace mucho tiempo, dentro de los primeros meses, dentro de los primeros siguientes meses, empiezas a ver esos cambios en positivo, Cáncer. No he anunciado las cartas, por eso no las voy a tomar. Vamos a ver cuáles son tus 3 bendiciones. Tu primera bendición para esta semana, Cáncer, te sale la carta del 8 de espadas. Y mira, llega la ayuda a tu vida. Una persona que tú menos esperabas aparece y te desata, te quita esa situación o esa energía de esclavitud. Mira, en estos mensajes a veces viene algo muy específico y se lo voy a dar. Estoy recibiendo este mensaje, Cáncer. Para algunos de ustedes, que ustedes o un familiar o alguien cercano a ustedes estaba teniendo problemas legales, una persona que incluso podía haber estado presa durante esta semana, podrían estar recibiendo mensajes positivos con respecto a su liberación, ¿eh? Porque veo aquí que podrías estar también llegándote un abogado que va a estar ayudándote, que te va a estar defendiendo. Así que ahí vas a recibir tu bendición por medio de esta persona que te da un tipo de ayuda o consejo legal o que te brinda un tipo de liberación también. ¿Cuál es la segunda bendición que va a llegar para ti esta semana? Te sale la carta del colgado. Y estas cartas son el tarot del después. Si te fijas en esta carta, al colgado alguien le está dando de beber. Y el mensaje que recibo para ti es que si estabas pasando problemas, incluso donde en tu casa te estaba haciendo falta el alimento, me habla de que el alimento se va a multiplicar, el alimento va a aparecer en tu casa. Vas a tener esa bendición de que llegará a tu vida, llegará a tu casa esa ayuda. Y eso me lo están marcando fuertemente estas dos cartas, ¿eh? Personas que llegan a darte la mano, que son enviados del cielo. Esa es tu gran bendición esta semana, porque aquí esta persona te está ayudando a liberarte de un pensamiento, a liberarte de una actitud, a liberarte de la cárcel, tú o algún familiar. Y esta persona te está dando de qué comer. Entonces tienes fuertemente esa energía, esas energías donde alguien aquí te está dando la mano. Bendiciones te llegan de la mano de otras personas que van a estar manifestándose en tu vida. Y la tercera bendición, te sale la carta de la luna. Y esta bendición que veo aquí es que está regresando. El mensaje que recibo apenas vi esta carta es que regresa el hijo pródigo. Y esa va a ser la bendición que llega a tu vida. Durante esta semana podrías estar recibiendo un mensaje de un hijo, de una amistad, de un hermano, de una persona, alguien que se alejó de tu vida y que ahora regresa a volver a tener comunicación contigo. Y esto es algo o alguien que tú has estado esperando que vuelva a conectar contigo, mis guerreros de Cáncer. Así que esto es muy lindo para ti, porque conectas con esta persona. Alguien que se fue, que tú extrañabas, regresa a tu vida y esa es la bendición. Y tal vez esta misma persona que regresa es la que te da la mano. Me mantienes al tanto para ver cómo se te dan las cosas con estas lecturas. Oye, déjame saber qué te han parecido esta lectura, dejándome tu dedito para arriba, compartiendo la lectura también.
y dime qué te parece, cómo te va durante toda la semana. Pues mi intención es ayudarte a sanar y que todas estas bendiciones lleguen a tu vida. En los comentarios pon ahí, acepto estas bendiciones, ¿ah? Nada de esa actitud de que, ay, no, eso no es para mí, ¿quién va a venir a ayudarme? No lo rechaces. Si piensas y actúas de esa manera, las bendiciones pues no te llegan porque tú las estás bloqueando. Acéptalas. Gracias por estar conmigo esta semana, pues te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.